esperar a... Vamos a aceptar al tiro a la... Mientras esperamos a Isaac que se conecte. Vamos a ver. Ahí está. Hola, Paula. Vamos a esperar al Isaac para que se conecte. Dale, no. A ver si llega luego. Sí, me estaba llamando por teléfono, así que... Y ahí vamos a ver si que llegue el Isaac para poder conectarse con él. Por mientras podemos ir retuiteando el programa para que lo vayan viendo más personas, ¿ya? También está a través del Facebook. Bueno, vale. Ya está a través del Facebook, ya está en vivo, así que pueden ir. De todas formas, yo lo voy a ir compartiendo el link. Y por mientras voy a dejar esta música de fondo mientras se conecta el Isaac, ¿ya? Súper. Vamos a esperar al Isaac que no se conecta. No sé qué onda el Isaac. ¡Isaac! Ya, mientras mira. Voy a compartir el link. ¿No se ha conectado todavía el Isaac? Parece que no. Oye, el Isaac. Ya, voy a esperar un rato más, si no empezamos nomás. Pau. Y no grabamos. Hagamos tiempo, cuéntame un poquito de qué vamos a hablar hoy día. Ahí se está conectado. Ahí se va a utilizar, ya. Vamos a ver ahora si lo podemos unir. Ahí está. Invitar. Ya, ahí lo invitamos. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí. Ahí Ojalá sí, que sí, ahí ojalá que sí. Te estábamos Hola, esperando, todos. Isaac. Hola. ¿Cómo estás? Oye, estoy publicando en los grupos de Facebook y ahora voy a publicar el link en los grupos de WhatsApp, ¿ya? Ya. Para que después lo puedan igual ir, ¿cómo se dice? Masificando para que más personas lo puedan ir viendo. Yo ya lo estoy subiendo al Facebook mío. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. Vamos entonces. Vamos. Por mientras voy a poner música de fondo, ¿ya? Para que no se sienta tan mala la cosa. ¿Qué música es esa? Es bonita. Es Como de música, tiempo. como música de ascensor. Es una cosa así. Música de espera. Música de De espera. espera. De cuando uno Oye, llama así Paola, como... ¿no nos contaste ayer cómo llegaste? ¿Llegaste bien a casa? ¿Cómo? ¿Llegaste bien a Maipú, donde tenías que Sí, ir? sí, súper bien. Un poco mojada, pero súper bien. No hay problema. ¿Ya listo? Y ahora sí, ya. Ya estamos listos. Ya, bienvenida Paola. Suelo colocar después a la invitada, por si acaso, pero esta vez como el Isaac no se conectaba nunca, inmediatamente ahí te agregué para no sentirme sola.
Así que te agregué inmediatamente. Ya. Otro día más con nuestro programa del Con Todo Sino Pa' Qué, conversemos sobre la Constitución. Con Paola Díaz nos conocemos, bueno, Isaac se conoce más con Paola, yo la conocí el domingo en una de las reuniones de estudio, podríamos decir, ¿cierto? Que es, bueno, tú nos vas a contar un poquito más porque yo tengo entendido que es de una plataforma con texto, tú ahí me explicas un poco más, porque yo no, la verdad, más allá no sé, así que te voy a dejar también para que te puedas presentar. Y hoy día vamos a hablar de hartas cositas, sobre todo de un poco igual del contexto actual que está pasando, que tiene que ver con un poco de noticias falsas, otras noticias que llegan por ahí, que hablan los políticos en los canales, por otros que cartas que llegan también de políticos diciendo a Oye, qué pero se van, a hay qué. políticos esperanzadores. Yo me enamoré anoche, y de ahí les voy a comentar un poco el tema. Me enamoré anoche de una entrevista que dieron en CNN, así que ahí les voy a contar el detalle, pero quedé así, tengo esperanza. Eso me salió así como que tengo esperanza. No, CNN se atrevió, sí, también es verdad, CNN se atrevió, vi un video donde se atrevió a decir que las noticias falsas, habló de las noticias falsas, de un montón de cosas Plataforma que Telar está ahí. pasaron, que Agente pasaron de incluso Plataforma Telar. en directamente, bueno, que es lo que hablábamos con Francisco Camaño la semana pasada. Francisco Camaño dijo que habían pasado muchas cosas dentro de esta, cuando estaban escribiendo de la Constitución, que, que prácticamente la derecha se había encargado de hacer la vida imposible adentro, ya con esas palabras, pero bueno, ahí vamos a ir conversando algunas cositas. Así que, Isaac, ¿algo que decir para empezar? Quiero darle la bienvenida a Paola, agradecerle de antemano por estar aquí con nosotros, porque de verdad que nos llegó así como del cielo. ¿Ah? Como maná del cielo nos llegó justo a nosotros, que necesitábamos como un empujoncito. Ella está a cargo de un taller de formación que organizamos, y esperamos que a la gente le sea de utilidad, porque necesitamos prepararnos para eh, enfrentar este proceso democrático, que eso es lo más importante, con información. Así que, bienvenida Paola, puedes presentarte. Súper. Hola, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Paola Díaz. Como ya mencionaban, yo formo parte de una iniciativa que se llama Plataforma Contexto, en donde nos dedicamos principalmente a generar información y material sencillo, fácil de entender para la ciudadanía en torno a la Constitución y en general al proceso constituyente. Hemos ido siguiendo todo el proceso. Adicionalmente, formo parte de una iniciativa un poco más autoconvocada que se llama Tecito Cívico, en donde pueden también encontrar información no solo de la Constitución, sino de la política en general del país, para conocer un poco y entender un poco más cómo funciona nuestra política nacional. Soy cientista política de la Universidad Diego Portales. Y eso es lo que les puedo contar. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Plataforma Contexto y Tecito Cívico. Son dos cuentas Tecito cívico, de tecito de tomar tecito. de tecito de tomar tecito. Sí. Ya, tecito cívico, hay que anotarlo ahí. Sí, ahí tenemos un podcast, hacemos publicaciones, ahí yo les estoy constantemente subiendo videos explicativos desde distintos temas, así que es una súper buena plataforma también para informarse de forma confiable, porque además esa plataforma la llevamos adelante un grupo de amigos y amigas, pero que somos todos cientistas políticos, así que es una plataforma bastante seria y confiable para informarse. Muy bien. Gracias, Paola, por estar el día de hoy acá en el Con Todo Sino Pa' Qué. Estoy enviando alguna notificación ahí para que la gente se vaya, listo, ahí sí, para que se vaya agregando a la conversación. Ya, Paola, bueno, como eres cientista política, vamos a empezar con el contexto ya de la actualidad. Mira, no sé si tú ves a Juan Vallejos, que es un chico que es periodista, que ha salido igual últimamente en
en mucho gusto y está igual, lo ven hartas personas en Instagram, la verdad, y Él está en el invitó Mega, a ¿no? una... ¿Ah? Él está en el Mega. No, ha salido en el Mega, lo han invitado al Mega, pero no es del Mega. Mm. Él es un, ¿cómo se le llaman a estos chico Instagram? Él sí es periodista y todo. Pero invitó a personas o personajes de la derecha. Entre eso invitó a Rocío Cantuarias de Vamos por Chile, del Distrito 20, ¿ya? Y habló sobre el artículo, si miro para el lado es porque tengo Un torpeo. un torpeo, claro, un torpeo ahí en el computador, ¿sí? Habló del artículo 45, inciso 3, que habla sobre las pensiones, ¿ya? Las previsiones, claro. Que si, la pregunta es si son heredables o no son heredables, que es una de las cosas que tanto se preguntan, la verdad, bastante chilenos, que todavía no han leído mucho la Constitución, ¿cierto? Entonces, no sé si tienes ahí la Constitución, Isaac, y puedas leer el artículo 45. ¿La tienes? Lo busco y lo leo. Yo lo tengo Ya, aquí listo. si quieres. ¿Lo tienes? Ya, Vale. genial. ¿Te leo solamente el inciso al cual te estás refiriendo o te leo el artículo Exacto. completo? Solo el, No, ya. solo el inciso 3, que es el puntual al que se refirieron en este caso. Sí, dice que el Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores, trabajadoras, empleadoras, empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Ya. ¿Qué Eso es nos lo que puedes dice. decir de eso, Paula? Sí, mira, ¿A yo qué se estuve refiere? mirando, porque me mandaste el extracto de donde ella habla Sí. sobre este asunto, sobre el tema de heredar o no heredar los fondos. Y yo creo que al final de cuentas todo esto siempre es un poco prestado a la interpretación y prestado a la especulación de cómo va a quedar establecido el sistema de pensiones el día de mañana, ¿ya? Lo que hace el artículo de la Constitución es establecer un sistema de seguridad social que se encarga de las pensiones, pero no solamente en materia de vejez, sino que en un sinfín de otras situaciones que nos pueden poner en una situación de no poder valernos por nosotros mismos en términos económicos, ¿verdad? O sea, de poder trabajar y de poder recibir un sueldo. Entonces ahí tenemos enfermedades, accidentes laborales, discapacidad, maternidad o paternidad, etcétera, entre otras situaciones. Y también vejez, ¿ya? Después dice que este sistema de seguridad social va a ser financiado por trabajadores, trabajadoras, por empleadores y por fondos de la nación, fondos, rentas generales de la nación, ¿ya? Ahora bien, estas son las matrices generales de lo que tiene que ser el futuro sistema de pensiones, pero no nos dice el cómo se va a hacer, no nos establece montos, no nos establece que esto vaya a ser un sistema de reparto, no nos establece nada de esas características, ¿ya? Y adicionalmente nos habla de que, bueno, que estos montos, estas rentas, ¿verdad? No van a poder ser destinadas a otras funciones que no sea el pago efectivamente de estas pensiones. El tema de si es heredable o no es heredable es algo que no podemos saber porque tiene que ser determinado por ley, ¿ya? O sea, la ley tiene que determinar si tus ahorros van a seguir siendo individuales o si en realidad van a ser colectivos. Y en el caso de que sean colectivos, efectivamente es difícil que puedan ser heredables porque se entienden como colectivos, ¿verdad? Pero en el caso de que se estableciera que van a seguir siendo ahorros, entre comillas, individuales, eso eventualmente podría ser heredable, pero el artículo de la Constitución no nos especifica ese aspecto No lo especifica. de las pensiones, ¿ya? Ahora,
un tema importante que yo creo que hay que aclarar, porque a veces en este tema de las pensiones y de si es heredable o no es heredable, hay un poco de confusión con lo que verdaderamente hoy en día tenemos, ¿ya? O sea, el hecho de que o sea, de partida, son muy pocas las personas que hoy en día logran dejar en herencia fondos de pensiones, ¿ya? Eso es una realidad quizás poco frecuente. Luego, tenemos que estos fondos de pensiones, cuando son heredables, siguen siendo heredables para la pensión de la persona que lo hereda. O sea, no es que uno pueda retirar esos fondos en estricto rigor. ¿Ya? Entonces, estos beneficios, o sea, la heredabilidad de los fondos de pensiones seguiría siendo en beneficio de lo que establece el sistema, que es lo que dice la propuesta de nueva constitución. Entonces, si se llegase a establecer una heredabilidad de los fondos de pensiones el día de mañana, eso no estaría en contradicción con la Constitución. Pero como les digo, todo eso tiene que establecerlo la ley. Lo que establece la Constitución hoy en día es un sistema de seguridad social público que cubra a las personas en todos estos momentos, con financiamiento desde 3 lugares, con 3 inyecciones de financiamiento, ¿verdad? Trabajadores, empleadores y el Estado, y evidentemente nos da además la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras a partir de sus sindicatos puedan participar en la dirección del sistema de seguridad social, ¿ya? O sea, además le da la posibilidad a las trabajadoras y trabajadores de incidir y de intervenir y de participar de cómo se va a llevar adelante ese sistema. Perfecto. O sea, podríamos decir entonces que es lo que yo sospechaba en realidad, que una vez más vamos por Chile y otros ¿cierto? De la derecha están de nuevo como interpretando, entre comillas, para su bienestar. O sea, en realidad, si Yo no quería hacerte una dices pregunta ahí, disculpa, quería hacerte una pregunta ahí con eso, Paola. Eh, Porque creo yo que, lo conversábamos también con Franco, creo yo que hay una confusión, con Francisco, perdón, Camaño, que hay como una confusión de la cual no se ha logrado todavía cómo separar, que es que una cosa es que esta nueva constitución pueda ser modificable a futuro, ¿ya? Y otra cosa muy distinta es, y que ese es el gran espacio todavía que tenemos para seguir participando del proceso y para estar atentos y sobre todo para exigir a quienes elegimos como representantes y autoridades, ¿cierto? Una cosa es poder modificarla a futuro, la misma constitución, y otra cosa es el tiempo que va a requerir adaptar todas las leyes a esta nueva constitución, que ese es otro proceso que también tenemos que estar atentos. Entonces, creo yo que hay como una mezcla ahí que todavía no está clara y la gente no la logra distinguir. Entonces, me gustaría si tú pudieras contarnos un poco de esto, del proceso de adaptación de las leyes e instituciones a esta nueva constitución en caso de aprobarse. Sí, efectivamente, bueno, se establecieron normas transitorias que lo que hacen es establecer algunos plazos para que se presenten los proyectos de ley o se discutan los proyectos de ley o se creen ciertos sistemas ya. Efectivamente, todos estos sistemas de salud, de seguridad social, de educación, tienen un plazo como de 2 años y medio más o menos, ya, para que sea presentado recién el proyecto de ley. Ahora bien, yo creo que efectivamente hay una confusión con lo que es este tránsito de una constitución a otra, ¿ya? Y lo que puede pasar entre medio, y en este tema de las pensiones es súper interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día las pensiones están consideradas como de capital individual, o sea, son nuestros ahorros individuales que están ¡Es mi plata! Que son, claro, que uno las pone en una cuenta al nombre de uno en una institución privada, ¿verdad? Ese dinero el Estado no podría quitártelo, ¿ya? O sea, si llegase a existir el día de mañana un sistema de reparto o un sistema o este nuevo sistema de seguridad social, sea como sea,
que lo establezca la ley más adelante, ese sistema va a empezar a regir para las personas que empiecen a cotizar ahora o para el resto de las personas, pero ese dinero que nosotros ya tenemos guardados en las AFP sigue siendo de nuestra propiedad, ¿ya? Porque la Constitución además establece el derecho de la no expropiación. Y si te expropian, tienen que además indemnizarte. O sea, si te decidieran expropiar tus fondos de AFP, tendrían que pagarte de nuevo, o sea, tendrían que entregarte tu plata. Porque te tienen que indemnizar por el precio justo, que en definitiva sería el mismo valor que tú tienes ahorrado en tu AFP. Entonces, ahí hay o sea, yo creo, con esto quiero llamar un poco a la tranquilidad a las personas de que si esta constitución se aprueba y se empieza a aplicar este nuevo sistema de pensiones, los fondos de las AFP no necesariamente corren peligro porque esos sí son de su propiedad y esos el Estado, si quisiera expropiarlos, tendría que indemnizarles y devolverles su dinero. Entonces, y este nuevo sistema empezaría a regir hacia el futuro. Y entonces, ¿quiénes serían cuáles son las instituciones que tienen que intervenir en la aplicación de la nueva Constitución y que tienen que formar esta ley o crear estos nuevos sistemas acordes a la nueva Constitución? ¿Es el Congreso? ¿Quiénes son? Bueno, inicialmente quien tiene que presentar los proyectos de ley o quien tiene el mandato por norma transitoria de presentar los proyectos de ley es la presidenta o presidente de la República, presidente en este caso porque sería Gabriel Boric, debe presentar los proyectos de ley al Congreso. El Congreso y la Cámara de las Regiones, no, mentira, tendría que ser el Congreso y el Senado, porque el Senado no se acabaría tan luego. La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado tienen que debatir el proyecto de ley enviado por el presidente y aprobarlo, rechazarlo, enmendarlo, etc. Pero existiría la posibilidad de que la ciudadanía presente sus propias iniciativas populares de norma en torno a estas materias. Exacto. Eso es algo que también está dentro de la propuesta constitucional, que las personas pueden presentar también iniciativas. Y eso yo lo leí hoy día, pero no me acuerdo en qué artículo estaba, pero yo lo leí. Y exactamente, me llamó mucho la atención porque salía que nosotros podemos presentar iniciativas, que eso no estaba antes y no está en ningún lado. Entonces, al final, esto es como que, claro, a lo mejor muchos dicen no alcanzamos o no participamos mucho de esta escritura que está, pero nos dan la oportunidad de sí poder hacerlo a lo mejor en esta parte de legislar. Uh-huh. Exacto, o sea, la ciudadanía podría presentar iniciativas populares de norma, o sea, de ley, perdón, y el día de mañana, si es que el Congreso llegase a sacar una ley sobre pensiones que tiene un artículo que a la ciudadanía no le gusta, la ciudadanía además puede proponer derogar ese artículo que no le gusta sobre esa ley, ¿ya? O derogarla completa y proponer una nueva. Entonces, ahí hay varias formas en las cuales estos sistemas se pueden crear con la participación de la ciudadanía. Y por otro lado, también la propuesta de nueva Constitución contempla la posibilidad de iniciativas populares de reforma constitucional. Entonces, si este artículo no nos gusta, el día de mañana, cuando empiece a regir la nueva Constitución, un grupo de ciudadanas y ciudadanos puede generar una propuesta de reforma constitucional en materia de pensiones, juntar las firmas y esa propuesta tiene que ser debatida por el Congreso. Entonces, como digo, hay varias formas en las cuales este texto puede ser perfectible, pero además este texto tampoco lo contempla todo. Todo tiene que pasar por una ley que tiene que establecer el cómo, el de qué forma implementamos las cosas, y ahí también puede participar la ciudadanía con lo que le gusta o lo que no le gusta. Interesante, porque esa perspectiva yo no he escuchado todavía presentar. O sea, estamos todavía debatiendo, digamos, los motivos de por qué aprobar o rechazar, pero esta perspectiva yo creo que también es bien atractiva para poder invitar a la gente a informarse y a participar del proceso, que eso es lo que nos interesa. Más allá de cómo uno decida votar,
Lo que sí nos interesa, obviamente, es que la gente se informe a fondo y que tenga una panorámica más allá de lo que, lamentablemente, creo yo, han presentado los medios de comunicación, que es esta cosa entre, ni siquiera entre antigua constitución y nueva constitución, sino que ha sido básicamente apruebo o rechazo, y más inclinado, yo creo, al rechazo por parte de algunos medios y, qué sé yo, con periodistas también, hay que decir. Perfecto. Ya, bueno, vámonos con otra pregunta como del contexto actual. Y esta pregunta te la voy a hacer a ti como cientista política que eres, Paola. ¿Por qué crees tú que em, Frei y Lagos mandaron esa carta diciendo que votaban rechazo? O sea, yo creo que yo sé el por qué. O sea, yo creo que dentro de su privilegio ahí hay como 14 millones de pesos entre medio, pero como hablando políticamente, ¿a qué habrá sido que ellos quisieron mandar estas cartas? Mira, yo la verdad es que leí la carta, a mí me pareció que eran argumentos bastante pobres, la verdad, no me parecieron muy buenos argumentos los que ellos esgrimen, pero yo creo que efectivamente como dentro de lo que pueden decir, están buscando los argumentos para poder de alguna forma defender sus propios privilegios, que también, si bien ellos en su momento representaron a una, como, a un grupo político que se decía de izquierda, ¿verdad? Siguen siendo parte de una élite. O Eh, socialista, en- en realidad, que izquierda. Creo que claro, o sea, claro, sí, por un ahí. partido que de nombre era socialista. Eh, las medidas que hizo Lagos en su gobierno, a mí en lo personal tampoco me parecen muy de izquierda. Y evidentemente, como te digo, ellos forman parte de una élite y están tratando también de defender sus privilegios em, y, y bueno, no sé, a mí me cuesta pensar que ellos que estuvieron como en el poder y que también lucharon en contra de la Constitución del 80, que es la que hoy en día tenemos vigente, ahora la defiendan. Es complicado de entender, o sea, Lagos más que nadie debiera saber lo difícil que es reformar esta Constitución, o sea, le tomó todo su gobierno generar un paquete de pequeñas reformas que fueron profundas, sí, fueron profundas, pero le tomó todo su gobierno poder llegar a un consenso y poder aprobar un paquete de reformas constitucionales. Eh, Él más que nadie debiera saber que esta constitución es ultra rígida, que no se puede modificar fácilmente y que ahora la defiendan a mí me parece bastante sospechoso de parte de ellos. Ahora bien, uno de los argumentos, y que fue una de las preguntas que tú me hiciste sobre la carta, también la leí y me puse a investigar sobre todo lo que hablan sobre el sistema de justicia. Porque hablan de que, o sea, el argumento que yo encontré que podía ser como más convincente quizás, que no es cierto, pero que podría ser como el más convincente era el tema del sistema de justicia. Que ellos decían que, bueno, Frey principalmente, que los jueces iban a estar controlados políticamente por un consejo de la justicia, ¿verdad? Que iba a tener una composición política, que iba a tener demasiadas... Perdón, mi gata se anda dando vueltas por ahí. Eh, que iba a tener una composición política y que iba a tener un enorme cúmulo de facultades. Ahora bien, yo me metí a mirar el artículo que habla sobre el Consejo de Justicia y la verdad es que controlado políticamente no está. ¿Por qué? Porque su composición, el Consejo de Justicia es como un ente superior a los sistemas de justicia, ¿ya? Que los busca como ordenar, que los busca organizar, hacer algunos nombramientos, etcétera, como fiscalizar el sistema de justicia, Eso te iba a ¿ya? preguntar, si tiene poder de fiscalización. Sí. Y este sistema de justicia va a estar integrado por 17 miembros, ¿ya?
de los cuales 8 son elegidos por sus pares, o sea, las juezas y jueces del país eligen Más de la mitad. a estos 8 integrantes. Después hay 2 funcionarias o funcionarios del Sistema Nacional de Justicia que también son elegidos entre sus pares. Después hay 2 representantes de pueblos y naciones indígenas, que eso tiene que ser regulado en base a la ley, o sea, el mecanismo de cómo se eligen esos representantes tiene que definirlo la ley, pero también son 2 representantes de naciones indígenas que estén dentro del sistema de justicia, o sea, y esta es una cuestión que se repite harto en esa sección de la Constitución, que dice que tienen que ser aptos para el cargo, que tienen que tener más de 15 años de carrera, que tienen que, ya, o sea, no es como cualquier persona de opuesta ahí. Y por último, aquí podemos pensar que son denominados de forma política, porque son 5 representantes, de los 17 hay 5 que son elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, ¿ya? Pero esa elección se hace en base a una terna, en base a una lista de nombres que la propone la alta dirección pública. O sea, tampoco es que el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones puedan elegir cualquier persona a su antojo, sino que tienen una terna de la alta dirección pública, entre la cual pueden elegir estos 5 representantes, ¿ya? Entonces, en realidad, este Consejo de la Justicia, que viene de alguna manera a supervigilar y a ordenar el Sistema Nacional de Justicia, no tiene un carácter político, ¿ya? Y luego habla sobre que a él no le gusta la idea de que los fiscales regionales vayan a ser elegidos por el fiscal nacional a propuesta de las asambleas regionales. Yo encuentro que eso es un poco antojadizo. A mí me parece que las asambleas regionales son representativas como para proponer nombres, y el fiscal nacional también es representativo como para poder elegir a los fiscales regionales. Oye, entonces yo de eso colijo que la participación directa de la ciudadanía estaría dada por la elección de la Asamblea Regional para este tema, y que Exacto. podríamos nosotros desde ahí, digamos, catetear en caso de que... Es que en realidad, mira, a mí esto me parece que es súper novedoso, por un lado. Me parece que está súper bien porque no tenemos nada, los ciudadanos no tenemos ni un pito que tocar en términos de fiscalizar a los jueces. Entonces, Sí. y no digo que la fiscalización tenga que ver con una cosa como de si están bien o están mal, digamos, sino que fiscalización en el sentido de enterarnos de lo que sucede, de por qué claro, de por qué hacen justicia de esta manera y no de otra, que es como, casi siempre es como contra el sentido común de la gente. Entonces, creo que eso también puede estimular mucho que la gente participe a través de esta asamblea regional en la fiscalización y más que nada en el conocimiento de cómo funcionan los mecanismos de justicia, que es algo que también para nosotros es como... Es una distancia muy fuerte entre el sistema, los jueces en general y los ciudadanos. Así que me parece interesante eso también. Exacto. Y hablando de eso mismo, en el artículo 310, justamente habla de varias cosas que los jueces tienen que tener, y entre eso, en el inciso 5, no sé si es inciso numeral 5, ¿ya? Dice, las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. Y la verdad, para mí, me parece perfecto, porque hoy en día, ¿para qué vamos a andar con cosas? Vemos a los jueces que, no sé, que de la derecha que mató, ¿cierto?, en el auto a no sé quién, y está libre, porque se le pasaron platita de por medio, lo más probable es que el juez haya sido también del partido de la derecha, y ahí al final está en libertad. Entonces, yo lo considero que esto está perfecto, o sea, la carta al final que Frey ahí pone sobre el sistema de justicia y que va a estar metido en los partidos políticos, es al revés, no van a haber partidos políticos entre medio. Así y además que incluso los nombramientos que
en los cuales intervienen instituciones políticas como el Congreso, como las asambleas regionales, esas instituciones al mismo tiempo tienen legitimidad ciudadana porque son electos por la ciudadanía. Entonces, tampoco es que las asambleas regionales puedan postular quiénes van a ser, cuál es la terna de posibilidades para que el fiscal nacional elija. A mí me parece que tiene total legitimidad, o sea, son instituciones electas por la ciudadanía, en las cuales la ciudadanía puede también participar y opinar, etcétera. Entonces, ni siquiera en esas instancias me da para pensar que la justicia va a estar cooptada por los partidos políticos, ¿no? Exacto. No Oye, me mira, da esa posibilidad. No, hablando de lo mismo de del sistema de justicia que nos metimos en del sistema de justicia inmediatamente, hay un artículo, el 308, que habla de los tribunales de justicia. Lo voy a leer. Dice: los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento, y están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios. ¿A qué se refiere esto que están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios? ¿Quiere decir que no va a haber un cambio al final en los tribunales de justicia? En su estructura, porque habla de la estructura. Claro, lo que pasa, o sea, a lo que se refiere esto es a que todos los tribunales de justicia del país se rigen bajo las mismas leyes, bajo el mismo ordenamiento, bajo el mismo, o sea, no, bajo los mismos criterios, bajo los mismos principios. No hay tribunales diferenciados que puedan juzgar con criterios distintos, no. La unidad jurisdiccional es, todos los tribunales juzgan en base a los mismos principios, en base a los mismos criterios, en base a las mismas leyes, etcétera. Y eso también aplica en muchas ocasiones para los tribunales y la Corte Suprema, por ejemplo, cuando tenga que resolver en materias indígenas. Sí, justamente eso. El artículo 307 habla de los pueblos indígenas, que también ellos van a juzgar. Bueno, igual con Ingrid conversamos un poco de esto, pero ¿qué ves tú ahí en eso? ¿Qué consideras? Ya, claro, lo que pasa es que lo que se plantea es que efectivamente existan sistemas de justicia, o sea, un sistema nacional de justicia y un sistema de justicia indígena, ¿ya? Estos sistemas de justicia indígena, en realidad, ha existido el mito de que si yo tengo un problema con una persona que es indígena, me van a juzgar bajo una ley distinta, etcétera. Eso en realidad son mitos. Lo que ocurre es que entre los pueblos y naciones indígenas pueden existir conflictos internos, ya, por ejemplo, de tierras o por ejemplo de actos relacionados a sus tradiciones, etcétera, y todos esos conflictos tienen que ser resueltos por jueces que sepan cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres, y de qué manera o cuáles son las mejores sentencias en base a su cultura, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que vayan a haber crímenes que vayan a ser juzgados de forma distinta, porque eso ya es como temas penales. Y por otro lado, también es cómico pensar cuando la gente dice así como, ya, pero entonces a una persona indígena la van a juzgar con una sanción menor a la que una persona no indígena. Y en realidad eso no es tan así, porque nosotros no sabemos cómo pueden funcionar verdaderamente la justicia indígena. A lo mejor ellos tienen modos de sanción que para ellos son mucho más terribles que estar presos 5 años. Entonces, y que para ellos en su cultura pueden ser mucho, mucho peores, o que no, dime. sí, no quería decir ahí que es como esto, voy a pelar a un político, ¿ah? Voy a aprovechar de pelar a un político, que dijo Ya. que él no estaba en contra de la plurinacionalidad. Chaguán, creo que era, no, perdón, fue a Chaín,
que él no estaba en contra de la plurinacionalidad, pero que estaba en contra de la autonomía, de los sistemas de justicia, y enumeró todo lo que representa una lo que representa la plurinacionalidad. Entonces, creo que también falta ahí darle una vuelta de tuerca al tema de que si le vamos a otorgar autonomía en el sentido de da- eh, darse a sí mismos, ellos a sí mismos, bajo su perspectiva, su cosmovisión, su cultura, la manera de organizarse, no podemos decir hacer lo contrario de restringirlos a nivel de sistema jurídico, porque la autonomía tiene que ver con una forma de entender la justicia que es propia de su cultura. Entonces, autonomía y sistema de justicia tienen que ir empalmados, porque de otro modo es evidente que dentro de lo que se ha llamado el paraguas mayor, que es la Corte Suprema y que es la justicia el principio de igualdad ante la ley para todos, es evidente. Eh, yo supongo que, por ejemplo, no podría, no es que suponga, yo espero que una determinada forma de expresión de su autonomía no vaya, por ejemplo, en contra de los derechos humanos, por ejemplo. No, para Porque nada. ahí nosotros tenemos principios en común. De Pero sí me hecho, parece, como dices tú, autonomía tiene que ir con la capacidad de asimismo ciertas normas. exacto. Y no, y de hecho, la justicia indígena, por así decirlo, la Constitución establece que deben respetar los tratados internacionales y derechos humanos establecidos por Chile. Entonces, no es que la justicia indígena pueda ir en contra de los derechos humanos, eso no es así. Ahora, por otro lado, yo creo que nosotros tenemos un tema en nuestro lenguaje y en nuestra manera de entender este asunto que a veces no nos damos cuenta. Y es que tenemos una visión paternalista y de posesión de pueblos indígenas. O sea, nosotros creemos que esos pueblos son nuestros, o sea, que le pertenecen a Chile. Y eso en realidad no es así. Son pueblos que siempre han debido ser autónomos, a los cuales se les arrebató su autonomía en su determinado momento, y que tienen derechos como pueblos, porque eso es lo que son, porque tienen una cultura, tienen un idioma, tienen tierras, tienen una cosmovisión, creencias religiosas, etcétera. Son una nación. Y por ende, nosotros tenemos que dejar de hablar como que nosotros les vamos a dar a ellos una autonomía o que nosotros les vamos a dar reconocimiento, les vamos a dar tierras. Lo que se está haciendo es devolverles lo que les corresponde por derecho, ¿ya? O sea, no, aquí no hay un tema como de que nosotros ahora el Estado de Chile es súper benévolo y súper buena onda y les va a otorgar derechos. Es que no, es que estamos reconociendo los derechos que ellos tienen y que han debido tener históricamente en Chile. Entonces, aquí no somos los héroes de la película, es un tema de reparación histórica también. Sí. Sí, se entiende. Ay, yo me voy a ir para otro lado. Me voy a ir para un lado más crítico. Yo entiendo eso, lo puedo llegar a entender, pero hay personas que a lo mejor lo piensan un poco distinto porque viven incluso en la Araucanía y han sufrido violencia de parte de, no sé si específicamente, no podría decir, yo no he estado, no he estado ahí presente para decir que son mapuches o no son mapuches, pero han sufrido violencia y entre esa violencia incluso hasta quemas de casas, bueno, todo lo que muestra la tele, por supuesto, que se encarga de mostrar igual esa parte. Em, pero yo sí, ejemplo, sé de alguien muy cercano a mi familia que vive en la Araucanía y que sí le intentaron quemar, ejemplo, un, como una tipo bodega, como un balcón, como una cosa que hay, y entonces, es más, se lo quemaron, no sé si se lo quemaron, era donde arreglaba autos. Entonces, el punto es, y hoy en día están armados por productos de que pueden venir de nuevo estas personas y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? Porque yo puedo entender que ya, ok,
por siglos, ¿cierto? Ha habido esta lucha entre mapuche y chilenos, podríamos decir, y obviamente hay cosas que deberíamos haberle devuelto y que, etcétera, hay un montón de cosas. Pero ¿qué pasa ahí con estas personas que yo también puedo llegar a entenderlas? No sé si me explico. ¿Qué pasa? Yo quería Yo ahí acordarme, es donde me pregunto qué es realmente, y ahí está el pero de repente de las personas en decir, pucha, le van a dar a los indígenas que hagan justicia con este artículo de la Constitución, pero que están quemando las cosas por acá, porque no sé si me entiendo. yo quiero unir eso a lo que acaba de decir Paola, lo que tú dijiste, Dani, unirlo a lo de Paola, en este punto, eh, en el sentido de que es cierto, hay un paternalismo en la manera de tratar este tema, eh, del tema del reconocimiento, de que nosotros les vamos a dar reconocimiento. Y este paternalismo yo creo que podemos hacerlo extensivo a todo el país en este mismo aspecto. Por ejemplo, conversábamos al principio de las élites, ¿cierto? Que están tratando como de cooptar el proceso, de luchar porque no se apruebe esto, incluso no tanto por los contenidos, sino que porque se abren las compuertas, digámoslo así, para que la gente tome su propia decisión y de manera autónoma pueda decidir qué tipo de país quiere. ¿Y qué es lo que ha surgido frente a esto? La idea de que son ellos los que están mejor preparados, los que saben lo que nosotros necesitamos, saben lo que, saben lo que a nosotros nos conviene, ¿cierto? Y en esa construcción cultural han hecho creer que las necesidades específicas, y vamos a hablar aquí de identidades, de comunidades, las necesidades identitarias, el pueblo mapuche, las mujeres, la comunidad LGTBI, los afrodescendientes, qué sé yo, los pueblos originarios en general, eh, los han puesto a pelear entre ellos. Es casi una situación, digámoslo, a nivel global, ¿no? Donde la gente siente, por ejemplo, que los extranjeros tienen mucho más derechos que los chilenos, que yo me acuerdo de esto a propósito de la contingencia a nivel internacional, ¿no? Cuando ganó Trump. Cuando ganó Trump, mucha de la gente que votó por él lo hizo porque sintió que los negros tenían más derechos, que los homosexuales tenían más derechos que ellos mismos. Entonces, hay una cultura de paternalismo y asistencialismo que tiene que ver que en este punto trata de ponernos a nosotros unos con otros, cuando es todo lo contrario. Cada uno de nosotros comparte, ¿cierto? Este paternalismo, este asistencialismo, este querer decidir por nosotros y casi como que es una dádiva, ¿no? Que pucha, se están preocupando de nosotros, ¿no? Quieren nuestro bien, que es una cosa bien de manipulación psicológica. Entonces, creo que hay mucho de eso en este contexto, más allá del tema de que podamos puntualizar con lo que yo no considero que haya terrorismo, yo considero que hay crímenes terribles, pero que están todos dentro del ámbito legal y que no debería argumentarse que es terrorismo propiamente tal, sino que hay una zona, digamos, como en el resto del país, en donde se producen tasas de delincuencia específica bien altas. Entonces, un poco por ahí yo creo que nos falta conversar también ese tema. Sí, o sea, yo creo que, a ver, el asunto de de los delitos que puedan ocurrir en esa zona, eso ya entra netamente en temas de justicia. Em, y ante ese tipo de situaciones, sobre todo cuando afecta a personas que no son pertenecientes a pueblos indígenas, evidentemente ahí entra lo que es la justicia nacional, ¿verdad? Y esos crímenes tienen que ser juzgados como quien viene acá en Santiago y quema cualquier cosa. Ahora bien, si es que en este tipo de situaciones llegase a intervenir también la cultura, o sea, la justicia indígena, y la persona, y una de las dos personas no queda conforme con la resolución,
puede acudir a la Corte Suprema a que se dé una nueva sentencia en torno a la causa. ¿Ya? Entonces no es que si es que esto llegase a ocurrir y yo tengo un problema con una persona indígena porque vino y quemó mi casa, y que yo también considero que a veces nosotros tenemos extractos de la realidad de la cual no somos totalmente conscientes, ¿verdad? No podemos asegurar ese tipo de cosas, pero si eso llegase a ser así y llegase a juzgar la justicia indígena y yo no quedo conforme, yo puedo acudir a la Justicia Nacional, puedo acudir a la Corte Suprema, presentar las argumentaciones, las evidencias, etcétera, y obtener una sentencia tradicional, por así decirlo. Entonces, eso, yo creo que ahí también hay un montón de mitos, hay un montón de, como de falsas percepciones que a veces nos nublan un poco la vista, pero el sistema de justicia indígena, como yo les decía, y me interesa recalcarlo porque para que quede para la gente, eh, es una forma de resolver conflictos indígenas, de resolver conflictos entre indígenas. O sea, si, no sé, si de repente, ¿dónde construyo mi casa? Entre ellos, o sea, problemas que a ellos les puedan surgir de forma interna dentro de sus comunidades. Ahí operan en base, de nuevo, a las tradiciones, a la cultura, eso en derecho internacional también está reconocido, que es el derecho consuetudinario que se llama, que es como el derecho de las costumbres. Em, y aplica en ese tipo de casos y en cualquier situación en la que haya alguien que no se sienta conforme puede acudir a la Corte Suprema a presentar sus reclamaciones. Así que con eso me quedo yo de lo que es justicia indígena. Oye, entonces, como para armar este puzzle del sistema de justicia, bueno, que incluso en el artículo 327 sale, dice, el Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Esto quedaría de esa forma, ¿cierto? Exacto. Y la justicia vecinal es lo que tú nos estabas diciendo anteriormente. Que... No, o sea, opera de forma similar, pero la justicia vecinal es a nivel comunal, ¿ya? O sea, ya. en cada comuna va a existir una justicia vecinal, un mini juzgado, por así decirlo, que resuelva temas locales. De la Temas que no es necesario llegar a una corte de apelaciones para que te solucionen, porque es un tema, no sé, de la pandereta de mi vecino, de cosas como locales muy puntuales que se pueden resolver de manera más fácil y rápida en un juzgado vecinal que se encargue de todos estos temas como más cotidianos y más... Eso incluye las disposiciones de la municipalidad, porque la municipalidad puede emitir algún tipo de dictamen, digamos, qué sé yo, que determine que la altura de algo, qué sé yo, y que sea súper específico de esa comuna. Exacto. Entonces, Vale. por eso esta justicia vecinal es tan importante, porque en definitiva se hace cargo de las disposiciones locales, además de la justicia nacional, y puede ahí resolver de manera, como te digo, Perfecto. más rápida y más eficiente problemas que son como súper puntuales y como enfocados en un determinado territorio. Ah, súper bien. Bien. Quería agregar a este contexto nomás que Chile ha recibido internacionalmente múltiples llamados a cumplir con ciertas regulaciones internacionales que tienen que ver con, digamos, los pueblos originarios. Así que, así como nosotros podemos pensar de que si es que yo estoy inconforme, puedo recurrir a la Corte Suprema. La otra cara de esto ha sido que, como Chile constantemente le ha negado sus derechos a los pueblos originarios han tenido que recurrir a cortes internacionales digamos, para resolver ciertos temas. Sobre Sí, todo llamados. eso ha sido histórico, que los pueblos originarios de Chile han tenido que acudir a la justicia internacional para poder reclamar sus derechos. Y lo otro, que yo siempre digo, el tema de la plurinacionalidad es un tema que no lo inventamos aquí no estamos inventando la rueda en ningún sentido. Son mecanismos y son derechos que están reconocidos a nivel internacional, que se han reconocido en países desarrollados, que
como de nuevo, aquí no estamos inventando la rueda, no estamos haciendo las cosas a la loca, nos estamos poniendo al día, poniendo al día con derechos que debieron haber estado consagrados hace muchísimo tiempo. Sí. Perfecto. Haberse cumplido, porque Chile ya el convenio 169 de la OIT lo tiene firmado hace rato y nunca lo ha aplicado en el fondo, digámoslo así. Sí, Nunca se ha visto reflejado en las leyes ni en la Constitución. exactamente. Bueno, pasemos a otro tema. Vamos a pasar a otro tema como el último tema para después ya estoy concluyendo, porque ya estamos casi en la hora. El artículo 44 habla de la salud como carácter universal, integrado por prestadores públicos y privados. ¿Ya? Toda persona tendrá derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. En cuanto a la salud mental, el Estado deberá generar políticas y programas, aumentando progresivamente su financiamiento. La atención primaria constituirá la base del sistema nacional. Bueno, en esto se habla mucho, ¿cierto?, de las ISAPRES. En esta parte de cuando se comienza a hablar sobre este artículo, se habla de las ISAPRES, que ya las ISAPRES no podrán, ¿cierto?, prácticamente estar como ISAPRE como tal, que el sistema privado incluso ya no vamos a tener como esa oportunidad de ir a atenderme a una clínica, ¿cierto?, porque no voy a tener ISAPRE. Y también se habla de que en vez de la ISAPRE van a existir los seguros de salud, para yo ir a atenderme a una clínica, ¿cierto?, con mis privilegios. Entonces, ¿qué consideras ahí tú un poco? ¿Va a mejorar, no va a mejorar? ¿Esto es tan así como se habla? ¿Van a haber seguros de por medio? ¿Cómo es el asunto, en realidad? Ya, de nuevo, un poco lo mismo que nos pasaba con el tema de las pensiones. La forma en la que verdaderamente va a operar todo esto tiene que ser determinada por ley. La existencia de un sistema nacional de salud público no necesariamente tiene que eliminar un sistema privado de salud. Y ahí hay que diferenciar entre dos cosas. Una es los prestadores de salud y otro es de alguna forma, quien te financia la salud, ¿ya? Quien te financia la salud, si tú eres FONASA, es el Estado, si eres ISAPRE, es tu ISAPRE, ¿verdad? Los prestadores de salud son los hospitales públicos, los CEFAM, los consultorios, ¿verdad? O los centros médicos privados como Multimédica, Integramédica, Vida Íntegra, bla, 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 ¿ya? O las clínicas y hospitales privados. Entonces, lo que sí permite la Constitución, o sea, lo que sí menciona en términos de privados, la propuesta de nueva Constitución, es que existan prestadores privados. O sea, van a seguir existiendo clínicas privadas, van a seguir existiendo centros médicos privados, etcétera. Eso, o sea, si yo quiero ir mañana a Integramédica a atenderme para que me atiendan más rápido, entre comillas, puedo hacer. En términos de quién te va a financiar la salud, eso, o sea, lo que podríamos interpretar del texto es que va a ser siempre el Estado a través de este sistema nacional público de salud, ¿ya? Y efectivamente, la manera en la que las ISAPRES de alguna manera se reestructuran en este sistema es a través de seguros. Pero de nuevo, esto todo tiene que ser regulado por ley. Lo que nosotros estamos hablando aquí son especulaciones de lo que se podría llegar a establecer, de cómo podría llegar a funcionar, ¿ya? Seguros que de alguna manera también te cubran y que te bajen el precio de los bonos, qué sé yo, ¿ya? Ahora, sí, efectivamente, bajo este Sistema Nacional de Salud Público, todas las personas, sin distinción, van a tener que cotizar en este sistema público, ¿ya? Mi gata, perdón, anda pero insoportable. Ya, entonces, claro, todas las personas van a, no sé, si hoy en día es el 7% de nosotros cotizamos a la salud, ¿verdad? Ya sea ISAPRE o FONASA,
el día de mañana todas las personas van a tener que cotizar al Sistema Nacional de Salud Pública. Eso lo que hace, en definitiva, es inyectarle recursos al Sistema Nacional Público. Inyectarle recursos que hoy en día no tiene, porque quienes efectivamente usan ISAPRES, en general, no voy a hablar de todos, pero en general son las personas de más recursos. Entonces, que sus 7% son el doble o el triple de lo que podemos aportar nosotros. Y ahora, en términos reales, nosotros, si queremos pensar en cómo funciona un sistema nacional público, podemos pensar en cómo funcionó la vacunación en Chile. Esa es la forma en la que funciona un sistema público de salud. O sea, tú tienes que vacunarte, tu vacuna es gratuita, no tienes que pagar nada por esa vacuna, y tú puedes ir a cualquier centro. Puedes ir a un centro público, puedes ir a un centro privado a ponerte tu vacuna y ya, y te vas a tu casa. Y lo peor que te puede pasar es que tengas que estar unas cuantas horas en el local porque hay mucha gente esperando para vacunarse. O sea, en Chile eso ya funcionó, la vacuna ya funcionó. Si efectivamente después el día de mañana se establecen cobros a los servicios en términos de tienes que pagar un bono, de nuevo, todo eso tiene que regularlo la ley. La Constitución no lo establece, ¿ya? Pero en definitiva lo que hace la Constitución es brindar los principios bajo los cuales tiene que regularse este sistema. Principios de solidaridad, de universalidad, de accesibilidad, etc. Disculpa, Paola, yo creo que para entender el Sistema Nacional de Seguridad, en este caso de salud, creo que uno de los ejemplos que nos pueden servir como de mayor claridad es el tema de las preexistencias en las ISAPRES. Es como si FONASA nos obligara a nosotros a no tener preexistencia, que es como, ¿cómo un sistema me va a cuidar pidiéndome que no tenga una enfermedad? ¿Qué es lo que sucede con las ISAPRES? Y las personas que efectivamente en un determinado punto ya de su vida se ven obligadas a salir de la ISAPRE para poder tratarse con el sistema de FONASA, con el sistema de salud público, porque las ISAPRES no cubren esas necesidades. O las cubren, pero cada vez más con valores cada vez más altos. Entonces, el sistema, hasta donde yo logro entender, el Sistema Nacional de Salud unificaría este criterio de la salud es un derecho, por tanto no debería existir preexistencia para nadie y no deberían existir organismos que para brindarte salud te exijan no tener ninguna preexistencia de nada, ¿cierto? Y por otro lado, la posibilidad, y yo creo que ahí, en ese sentido, sí Chile, en general, nosotros los chilenos, no tenemos hábito y no tenemos conciencia, como sucede en otros países, por ejemplo, que tiene que ver con, porque tampoco están las platas, digámoslo así, pues tampoco tenemos sueldo como para invertir en un seguro. Pero incluso en países con buena atención médica, la conciencia sobre el seguro, qué sé yo, un seguro contra incendio, formas de protegerte a futuro, eso es bastante común y es como forma parte de lo que, digamos, del checklist que se arman en la vida, ¿cierto? Para poder, digamos, tener cierta seguridad extra, pero no la seguridad básica. Pienso, por ejemplo, en tener un seguro extra, por ejemplo, en caso de catástrofe de incendio o de terremoto, partiendo porque somos un país de terremoto. Entonces, las ISAPRES deberían, como tú bien decías, probablemente deberían tornarse, o digamos, sacarse la careta y presentarse como son, que en realidad son seguros médicos que están funcionando como sistemas de salud, ¿no? En donde además se dan el lujo, como lo vimos hace poco en los periódicos, se dan el lujo de amenazar a sus clientes de que van a recibir una demanda
por el alza. por el alza, ¿no? Entonces, Sí. claro, la salud es un derecho, pero con las ISAPRES ese derecho no existe, porque lo que te exigen es tener, eh, no enfermarte o no estar enfermo para poder protegerte, que es como todo el contrasentido de lo que es el derecho a la salud, ¿no? Así Sí, que creo que por o sea, ahí se entiende. Mm. sí, yo creo que en Chile tenemos un gran problema de tratar los derechos como bienes de consumo. Ujú. O sea, la educación es un derecho, pero en Chile te venden la educación. La salud es un derecho, pero en Chile te venden la salud. El agua es un derecho humano, pero en Chile no estaba reconocida y te venden el agua. El acceso a la electricidad es un derecho humano, pero en Chile te venden la electricidad. Y así con todos, o sea, con todos los elementos que son necesarios para la vida digna, ¿verdad? O para la subsistencia, más que para la vida digna, para la subsistencia. Entonces, tenemos ese gran problema de tratar como bienes de consumo elementos que son derechos humanos, en definitiva. Y claro, o sea, un sistema nacional de salud, y que esto es algo que a mí me gusta harto de la propuesta de nueva constitución sobre el sistema de salud, que pone el énfasis precisamente en la unidad, o sea, en la salud primaria. O sea, es un sistema nacional que tiene que poner el énfasis en la salud primaria para que, precisamente para qué, para que no te enfermes. O sea, gente sana le baja la carga al sistema de salud. Gente que, si el Sistema Nacional de Salud se preocupa desde lo básico, de cuidarte, de que no tengas enfermedades de base, o de mantener a raya tu diabetes, o de generarte chequeos constantes de salud para evitarte problemas mayores, es un sistema menos cargado en términos más complejos, ¿verdad? En términos de enfermedades más complejas. Mira, Entonces, voy a colocar perdón, Pau, voy a colocar aquí un comentario que deja, se llama Bicho, dice, ojo chicos, el Estado no somos todos, es un grupo de personas que viven del esfuerzo ajeno, robando a través de impuestos. Es lo que comenta ahí Bicho. ¿Qué puedes decirle a ese comentario, Pau, que conoce un poco más sobre, eh, como cientista política, lo que es el Estado? mm, sí, yo creo que estamos confundiendo el Estado con el gobierno o con las autoridades. Son cosas distintas, ¿ya? Efectivamente, las autoridades o los gobiernos pueden cometer delitos, porque son delitos, como la malversación de fondos, o como la colusión, la corrupción, el aprovechamiento, ¿verdad?, de su posición de poder para beneficiarse de forma personal, ¿ya?, con los recursos de todas y todos. Eh, la función pública es un trabajo, ¿ya? Ser parte de la maquinaria del Estado es un trabajo en el cual hay muchas personas y funcionarios a los cuales nosotros no conocemos, que se sacan la mugre todos los días y que tampoco tienen sueldos millonarios. Eh, pero el Estado, en definitiva, sí somos todos, porque eh, todos contribuimos al Estado, todos trabajamos dentro del Estado, todos podemos formar parte de la elección de nuestras autoridades, podemos formar parte de los procesos políticos de nuestro país que se dan a través del Estado. Entonces, el Estado en definitiva es la manera en la que nosotros nos organizamos. Es una forma de administrarnos, ¿ya? Y eso se establece precisamente a través de la Constitución. La forma en la que se estructura el Estado y a quién le sirve el Estado parte de la Carta Magna que lo consagra, que lo determina, que le pone límites, o que le pone responsabilidades, ¿ya? Entonces, efectivamente, el Estado sí es de todos, y todos tenemos que hacer parte de ese.
Y dice, ¿quién toma las decisiones? Todos, sí, efectivamente todos, cuando elegimos a nuestras autoridades. Por eso es importante participar Por de eso la es política. importante también poder interiorizarse ahora de esta propuesta constitucional, porque en parte esta propuesta lo que hace es establecer igual lo que decíamos al principio, que podamos a lo mejor participar, no participamos activamente de esto, pero a lo mejor podamos, nos da el pase para poder participar de la legislación, porque hay Sí. puntos donde sí vamos a poder participar. De hecho, quería recordarles que a propósito de la participación y de los tipos de autodeterminación que nos podemos dar, hubo un grupo de gente a nivel político, sí, a nivel político y a nivel de análisis y de propuestas de política, que rechazó la iniciativa de colocarles el famoso logo de alto en azúcares, alto en, qué sé yo, en sodio, porque, porque la idea de ellos era efectivamente que detrás de eso había como una especie de eh, detrimento de la libertad, ¿no? Pero, coincidiendo con lo que dice Paola, resulta que si lo vemos en términos estrictos, el que el Estado procure que nosotros, por ejemplo, tengamos un estilo de vida saludable, contribuye también para el mismo Estado en reducir gastos que están asociados con la salud, que la gente tenga una mejor calidad de vida, que es lo que todos queremos estar sanos y bien parados, digamos, en la vida. Entonces, hay focos que, a los que hay que estar atentos porque hay gente que piensa que no, el Estado no debería meterse en nada y debería dejarnos ser nomás, que es lo que conocemos como neoliberalismo. Y hay otros que optamos por el lado de que no, o sea, si estamos en una convivencia y queremos además aprovechar los recursos que generamos entre todos y que esos recursos nos sirvan a todos, procuremos entonces al menos darnos ciertas iniciativas que vayan al bien común, como una mejor alimentación. Ahora, yo lo escribí hace poco cuando fui a hacer mi kinesiología a la muñeca. Hospital público con al menos 3 o 4 locales para comer y ninguno tenía fruta, por ejemplo. Ninguno. Pregunté en los 4, quería comer fruta. Comía chatarra por Te montón. tuviste que comer un completo, Isaac. No, me tuve que tomar un agua isotónica y sería. Entonces, eso tiene que ver también con cómo nos percibimos nosotros respecto de la manera en que queremos convivir. O sea, es como andarse paseando en el pasillo donde están todas las personas que tienen problemas con el colesterol y la presión alta y pasa el carrito vendiéndoles papas fritas, un montón de comida chatarra. Es como, hay una contradicción Oye, ahí que tenemos que hacernos cargo también. yo quiero responderle a Bicho, porque él habla, sigue hablando y dice, ¿y cómo si cada vez que escogemos algún candidato nos mienten en nuestra cara? Bueno, y después habla otra cosa más. Yo creo, Bicho, que tiene que ver un poco con esto de que al final, una, es verdad, la política de repente suele ser un poco cochina y al final todos se encochinan por el camino, podríamos decirlo así, y otros no. Y, y hay que saber elegir, obviamente, al candidato, pero más allá de eso, no hay una fiscalización de por medio. Yo creo que este punto es súper clave porque, ejemplo, hoy en día, en esta propuesta constitucional, que es lo que el domingo hablaba la Paola justamente de eso, de esta parte de la comuna, de las autoridades comunales, existen puntos donde va a estar, van a estar las personas, el pueblo, la comuna como tal, fiscalizando al final a estas autoridades. No sé si nos puede explicar así como bien general, Paola, para que igual se entienda lo que propone igual la Constitución acerca de estas fiscalizaciones entre comillas. Mm. Sí, o sea, más que fiscalizaciones son instancias de participación ciudadana.
en las cuales Ujú. la ciudadanía va a ser la que va a poder, o no necesariamente la ciudadanía, porque es como las personas quienes habitan el territorio, Los vecinos eh, pobladores. vecinos, pobladores, claro, van a poder participar y van a poder debatir y van a poder deliberar y dar sus opiniones respecto de distintas políticas públicas o incluso proponer políticas públicas para su localidad, comuna, etcétera. ¿Ya? Eso efectivamente es así. Ahora, yo lo que diría, yo creo que efectivamente quizás existen visiones un poco más anárquicas del mundo, que piensan que podemos existir sin una organización administrativa, sin un Estado, ¿verdad? Pero o sea, yo lo veo poco probable. Y por otro lado, efectivamente en Chile tenemos un gran problema que yo, en parte de mi análisis histórico, creo que nos produjo la dictadura, ¿verdad? Que fue de desafección a la política. Y esa desafección a la política nos quitó responsabilidad política, nos quitó cercanía política, nos quitó compromiso político. Entonces, ¿eso que nos llevó a efectivamente, bueno, y nos quitó también el acceso a la información? Entonces, o, no, o jamás se encargó de brindarnos ese acceso a la información. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a tomar decisiones, empezamos a elegir políticos que, como tú bien dices, bicho, nos mienten en la cara, ¿verdad? Pero además nos generó una memoria a corto plazo, porque aunque esas personas, o sea, nosotros sabemos que esas personas nos mienten en la cara, sin embargo, la gente vuelve a votar por ellas cuando en un periodo siguiente podrían perfectamente no hacerlo y podrían perfectamente sacarlos de sus cargos. Pero no lo hacemos, porque tenemos poco compromiso político y eso a veces no es culpa nuestra, es culpa de cómo nos han inculcado, de cómo nos han hecho relacionarnos con la política. Y es precisamente eso lo que esta propuesta de nueva constitución de alguna manera nos viene a cambiar, porque nos viene a replantear la política de una forma tal en que la ciudadanía también es protagonista de la toma de decisiones. Entonces, sí, y además nos garantiza el derecho al acceso a la información. O sea, el Estado le tiene que garantizar que tú tengas la información para tomar decisiones informadas. Entonces, en la medida en la que vamos reestructurando y recomponiendo nuestro interés por la política y, y la forma en la que nos involucramos en la política, es que vamos a poder elegir mejores autoridades, mejores representantes, o incluso nosotros mismos participar junto con nuestros representantes de la toma de decisiones. Entonces, yo creo que para allá tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar efectivamente a tener mejores políticas de transparencia, políticas en contra de la corrupción, ¿verdad? Mayores sanciones, etcétera. Todo eso es cierto. Pero tenemos que caminar hacia allá. Nada se construye de la nada. Y Y nada de va a hecho, cambiar en base al sistema que ya tenemos. y de hecho recordar que precisamente estamos en este punto de tomar una decisión tan relevante como tener por primera vez una constitución elaborada por ciudadanos, más allá de todo lo que se ha querido, no se ha querido en realidad, más allá de toda la mala barra que se le hizo a la convención. Es súper importante recordar que esta constitución está elaborada por ciudadanos también y por lo tanto recoge muchas de nuestras expectativas, no todas, pero muchas de nuestras expectativas. Y a eso hay que agregarle que es la primera vez en la historia de nuestro país que hemos tenido la oportunidad de nosotros darnos una constitución. Y eso tiene que tener un valor ya, bueno, eso ya tiene un valor por sí solo que es, que excede cualquier eh, otro punto u otro punto negativo que nosotros quisiéramos apuntar, ¿no? Eh, Porque efectivamente lo que dices tú, Paula, eh, nos dijeron que la política era cosa de políticos y nos estamos dando cuenta que la política es cosa nuestra, no solamente en cuanto a elegir buenos políticos, sino a meternos, participar activamente como ciudadanos en el rol que nos corresponde en la política, porque la política es toda, no es solamente partidista, eh, sino también es política ciudadana.
Eso quería decir. Exactamente. Bien, gracias Paola. Espero que igual a Bicho ahí algo le hayamos informado. Y, y bueno, igual obviamente decir que este programa es informar. Estos programas que estamos haciendo son informar, a lo mejor dudas, comentarios, etcétera. Pero es eso, es informar, ir leyendo los artículos, ir comentándolos. Obviamente hay personas que van a estar a favor y en contra, y eso es lógico. Bien, antes de terminar, recordar que mañana vamos a estar con Loreto Vallejos, ex constituyente. También vamos a estar conversando de algunos temitas, ¿cierto? Algunos artículos vamos a estar viendo, de tratar de ir avanzando igual un poco en esto. Vamos a estar el 14 con, pasado mañana, vamos a estar con el Oiga Profe, que es Luis Catalán, que también ahí vamos a estar comentando de educación, un tema que me gusta mucho a mí, por supuesto. Y después, la próxima semana, vamos a estar el 19 con Aliocha, con Romina, Jorge y Gladys, que son los concejales de nuestra comuna de Pedro Aguirre Cerda. Vamos a estar comentando un poquito, yo creo que exclusivamente de estos artículos que tienen que ver con la comuna específicamente, que hablan de la municipalidad y de lo que les compete a ellos igual. Las juntas de vecinos. Después, por supuesto. Y después el 20 vamos a estar con unos chicos que son del Partido Trabajador Revolucionario, que va a estar Álvaro, Vale y la Bárbara Brito. Ellos van a estar ahí también conversando y tienen otra mirada un poco más ya crítica, entonces ahí también va a estar bueno eso que nos pueden decir. Así que tenemos hartas cosas, después vamos a ir programando otras más, ¿cierto? Así que se nos viene bonito más adelante, hartas conversaciones, hartas inquietudes, así que no duden en dejar sus comentarios, sus dudas, siempre vamos a estar ahí atentos. Y saludamos a todos los que se conectaron, ¿cierto? Bicho ahí está poniendo sus caritas, gracias Bicho por escucharnos. Y ahí también hay unos comentarios. Saludos a nuestro concejal, Aliocha, que nos dejó un saludo ahí en Facebook. Ahí nos dejó un saludo por Facebook. Así que eso. Muchas gracias, Paola, un gusto tenerte. El domingo nos vemos de nuevo en estos estudios que estamos realizando sobre la Constitución. Si quieren ir, también están invitados en Avenida Central 4504 a las 3 de la tarde, ¿cierto? A las 3 de la tarde. Este es el último estudio. ¿O vienen más? ¿Vienen más? No lo sabemos, y por eso digo que no esta preciosura nos cayó del cielo y puede resolvernos un montón de dudas, así que... Ya, perfecto, la vamos muchas a dejar gracias atrapada. por eso, Bien, eso, agradecidos. Isaac, no sé si te quieres despedir, decir algo antes de cortar acá. Sí, bueno, que traten de leer lo más posible la Constitución, que traten de informarse a través de plataformas confiables de información. Hay una campaña desatada de fake news y de mentiras en torno a la propuesta de nueva Constitución, y lo mejor para eso es buscar información confiable y de primera fuente. Así que de nuevo les recomiendo Plataforma Contexto y Tecito Cívico, y ahí pueden encontrar información de buena calidad. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Isaac, despídase, Isaac. ¿Algo que decir? Eso, nos estamos viendo. Seguimos conversando. Muy bien. Chao, chicos. Cuídense, que estén bien. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao. Chao.